consultas psicológicas. Y bueno, hay que empezar por hablar del tema del día. Quiero darles nuevamente y restablecer esa bienvenida a todos ustedes, los insolentes, a esta cita de todos los jueves en este espacio donde hablamos de emociones y filtros, donde exploramos lo que otros prefieren callar y le ponemos voz a lo que duele, ¿no? Finalmente, pero también a lo que enseña. Hoy, como cada semana, nos acompañan Adrellina, especialistas en emociones, para ayudarnos precisamente a mirar más allá de los titulares y entender lo que realmente hay detrás de la historia que conmueve al país. Y justamente hoy venimos con un tema que ha estremecido las redes sociales, el caso de dos niños de 11 que según la información difundida serían padres. Más allá del impacto inicial, este hecho nos obliga a hacernos preguntas profundas como sociedad. Adrellina, ¿qué les genera a ustedes ver algo así? Bueno, pues primero que todo, buenos días, bienvenidos a este espacio. Esto me genera tristeza, en realidad, porque, o sea, sería fácil juzgar, pero en realidad esto habla mucho acerca de la sociedad que tenemos, porque es que son dos niños. Ellos no eligieron ser padres, están siendo un proceso de un contexto que no los protegió. O sea, en realidad esos dos pequeños están intentando apenas entender la vida, están intentando creer en el amor y lo que hicieron fue pensar que demostraciones del cuerpo, acercamientos, era la verdadera manera de amar. Nadie les enseñó que el amor verdadero empieza por el respeto y el autocuidado, el amor propio. Eso no es un caso aislado, en realidad sucede muchas veces, lo que pasa es que ahora los medios lo mostraron, pero es un reflejo de la carencia social tan alta que tenemos, la falta de educación emocional y de orientación en casa, porque en realidad nuestros chicos nos están demostrando que no hay espacios seguros. Estos niños nos muestran que los niños no les estamos dando el espacio para equivocarse, para preguntar, para hablar del cuerpo, del amor, de los límites. Nada de eso se puede hablar porque generalmente tienen miedo a ser señalados o castigados. Cuando los adultos callan por una vergüenza o por tabú de un determinado tema, el silencio los convierte pues, en un maestro que no sabe enseñar y ese silencio hace que nuestros hijos crezcan con vergüenzas y miedos y pues cometan errores como estos. Un embarazo no es un error grave, pero en dos niños de 11 años deja mucho que decir. A los adultos generalmente se escucha muy comúnmente que les preocupa mucho que sus hijas se embaracen o que su niño embarace a una niña, pero se les olvida enseñarles que lo importante y para evitar llegar a esto es enseñarles a amarse, enseñarles a valorarse, enseñarles el autocuidado del cuerpo, porque ahí está la verdadera raíz del problema. ¿Qué decir en este tema? Sí, es bastante preocupante. Bastante fuerte. Y es que Gina lo que dice es toca un punto muy clave. Estamos viendo niños actuando desde la carencia, no desde la conciencia. Cuando un niño busca amor sin saber qué es el amor propio, lo que realmente busca es validación, sentirse visto, y eso debería venir desde casa, no de una experiencia que termina marcando su infancia. A veces creemos que proteger es prohibir, cuando en realidad proteger es educar con presencia y con verdad. Si a un niño no se le enseña a nombrar sus emociones, a identificar lo que le incomoda o lo que le genera curiosidad, lo va a buscar por su cuenta y muchas veces en los lugares equivocados. Y eso es lo que este caso refleja. No es solo una falta de educación sexual, es una falta de educación emocional. Nos enfocamos en prevenir embarazos, pero no en prevenir ese vacío. Hablamos de métodos anticonceptivos, pero no de límites, de autoestima, de respeto por el amor propio. Por eso, este tema no debería generar solo escándalo, sino una gran reflexión. ¿Qué tanto estamos acompañando a nuestros niños para que puedan tomar decisiones desde el amor propio y no desde la necesidad? Uy, no, mire, qué importante lo que dicen ustedes, chicas, porque más allá del impacto de la noticia, lo que duele es ver todo lo que falta, ¿no? El acompañamiento, la educación emocional y espacios, sobre todo, seguros para hablar. Vivimos en una sociedad que se preocupa más por lo que los niños, no, para que los niños no se equivoquen, que por enseñarles a amarse y a cuidarse, ni sabemos poner límites externos, pero nos enseñaron pero no nos enseñaron los internos.
lo que nace del amor propio, ¿no? Y ese es el punto clave. Este caso no solo habla de los niños, habla también de todos nosotros como sociedad. Por eso quiero que vayamos más allá. ¿Qué nos están diciendo esta realidad sobre la ausencia del amor propio y sobre todo y la educación emocional en nuestros hogares? Bueno, creo que lo que estamos viendo es el resultado de una desconexión enorme entre nosotros mismos. O sea, la verdad, no nos enseñaron que el valor está en lo que mostramos, no en lo que sentimos. Entonces, por eso nos desbordamos con un regalo, con el precio, con todo, pero no qué está llenando, qué está dando. Nos enseñaron que no tenemos que hablar de lo que sentimos, que hay que callar, no nos han dicho que hay que cuidarnos de no tener problemas, pero no nos hablan de la importancia de nuestro bienestar, de cómo nos sentimos frente a las emociones. Cuando no hay educación emocional, creemos que si no nombramos las cosas, no las sentimos. Si no la hablas, no existe. Y sin esa conciencia, pues buscamos la validación afuera. Por eso encontramos personas buscando la validación de su pareja, en las redes sociales, en que los demás los aprueben. Entonces, muchas veces fingen lo que no son. Entonces, confundimos amor propio con apariencia personal y el cuidado con prevención. Entonces, una cosa no tiene que ver con la otra. Nos preocupa mucho que los jóvenes no se embaracen, pero no les preocupan enseñarles a cuidarse, enseñarles a no perderse en sí mismos, enseñarles a darse en amor propio y no permitir que otros los abusen a nombre del amor. Entonces, nos asusta mucho el error de nuestros hijos y el que dirán, pero no nos damos cuenta y no entendemos el origen de los vacíos que tienen nuestros niños. Y aquí quiero invitar a todos los que nos están viendo en este momento a pensar en algo y es, ¿cuántas veces descuidaste o sea, cuántas veces te cuidaste de un daño físico, pero no de un daño emocional? ¿O cuántas veces dijiste sí a algo solo por miedo de no quedarte solo? Escuchamos mucho a adultos, no solo mujeres, es muy común que las mujeres lo expresen, pero los hombres muchas veces lo callan, toleran los malos tratos, malos comportamientos, estar en lugares donde se sienten mal, inseguros, no amados, no valorados, en fin, solo por temor a estar solos o por temor a lo que digan los demás, que digan fracasó en ese intento. Nos pasa muy seguido. Sí, sí. Y esto debería ser algo que se enseñe desde niños, porque la validación es interna, es personal. O a tomar eso que se llaman como los sacrificios. Exacto, escucharon mucho. Porque Es que esa palabra es justificante. sí, es que yo tengo que sacrificarme por mi familia, es que tengo que sacrificarme por... No, nadie pide que se sacrifique a nadie por nadie, porque al final escuchamos cuando dicen, yo no le pedí que se sacrificara por mí, y tienen la razón, pero no hay nada que sea más frustrante para uno que decir, entregué todo, dejé de ser feliz, pasé por encima de mis propios pensamientos o mis propias emociones por hacer por el otro y el otro me dijo, es que nunca se lo pedí. Mm. Entonces es importante, ahí es donde comienza el verdadero trabajo de autocuidado, en aprender a elegir el amor propio, elegirme a mí, lo que me hace y me ayuda a estar y sentirme bien, no desde la aprobación del otro, a veces no desde la carencia. Y ahí hay que tener en cuenta algo y es que el amor propio no aparece de repente. O sea, se construye desde los primeros años de vida. Cuando un niño crece sintiendo que lo escuchan, que su emoción es importante, que no necesita ganarse el cariño, ahí empieza a desarrollar una base sólida de autoestima. Pero cuando crece en entornos donde se valora el rendimiento o la apariencia, ¿sí? Las calificaciones pues, son más importantes, la medalla cuando son deportistas, todo ese proceso. Cuando tú sobrepones eso al valor de los niños, es ellos que comienzan a perder su valor, ¿sí? Y aprender que el valor de ellos depende de lo que hacen y no de lo que son. Y eso nos pasa también como adultos. Nos exigimos tanto que confundimos el amor propio con perfeccionismo. Dice, no, es que yo soy perfeccionista y comenzamos a cometer muchísimos errores que vamos a dándole ejemplo a nuestros hijos. Qué valioso es lo que estamos escuchando. Y me gustaría leer los comentarios de la gente que está conectada en el Insolente, en las redes sociales de Adri y Gina, porque es importante la participación de ustedes.
Esto no es solo teoría, ¿no? Es la vida real. Todos en algún momento hemos sentido ese vacío que aparece cuando nos desconectamos de nosotros mismos. Y aquí quiero hacer un llamado a todos los insolentes que nos están escuchando nuevamente con ese interrogante, ¿de verdad te estás cuidando o solo estás sobreviviendo? Pregúntense, ¿están enseñando amor propio o solo repitiendo lo que te enseñaron? Andrés, está muy inspirada. Sí. Sí, Bueno, ustedes me inspiran con estos temas que realmente pues llegan y tocan y porque es la realidad. Pues queremos leerlos en las redes, que nos cuenten qué significa para ustedes el autocuidado emocional, porque este espacio es para eso, para cuestionarnos, no para juzgar. Y justamente hablando de esa desconexión, volvamos al caso que marcó precisamente el inicio del programa, los embarazos infantiles. En este punto, vale preguntarnos, ¿qué pasa cuando los niños aprenden más de sus pares y de las redes que de sus hogares? ¿Cómo influye esa necesidad de pertenecer a decisiones que cambian sus vidas? Bueno, pues la influencia es muy grande. Es un punto gigante y muy relevante y aunque duela reconocerlo, los niños de hoy, los adolescentes, no están creciendo solos. Se les dice, "Ay, ellos se están creando solos". No, en realidad están creciendo muy acompañados, pero de las redes sociales, de los videos que nos muestran de la falsa empatía, de sus amigos. Los referentes son personas inmaduras, personas irresponsables. Nosotros muchas veces no sabemos qué ven nuestros hijos. No conocemos el lenguaje, tenemos niños de menos de 1 año con un celular así todo el tiempo, con acceso ilimitado a Internet. Entonces imagínense todo eso en una mente, en un cerebro que apenas está en construcción. Además de eso, cuando ya tienen aproximadamente sus 7 años, empieza la presión del grupo, que eso tiene mucho que ver en la forma como controlo mis emociones. El grupo afecta, aunque queramos decir que no. Entonces acá es importante dar este mensaje y es, si no hace algo en tu casa, si tú no forjas a tus hijos en tu casa y le das ayuda, lo van a hacer afuera. La educación de tus hijos, si tú no la asumes, afuera la van a asumir por ti y pues seguramente las consecuencias van a ser como es, consecuencias dolorosas y dañinas para el futuro y ni siquiera el futuro, para el presente de nuestros chicos. Hay que tener en cuenta que los niños buscan pertenecer. Para todos, y lo hablamos en programas anteriores, nosotros somos sociales por naturaleza. Sí. Entonces, pertenecer a un grupo es muy importante. Y para los niños, mucho más porque es donde están afianzando su personalidad. Nos aislamos, algo pasa. Algo pasa. Entonces, es importante estar pendiente de nuestros chicos, mirar qué hay detrás de ellos, si tienen alguna necesidad, si hay alguna herida, para que no se generen esas sensaciones de ser insuficientes, porque esas nacen desde pequeños. Desde niños nace el miedo a que no seamos suficientes al otro, a las prohibiciones. Entonces es importante empezar a trabajar en sanar mediante la educación emocional, a escuchar, a ser más presentes, a ser más pendientes. Lo que vemos con los embarazos de los chicos no es rebeldía, definitivamente es abandono emocional. Los niños no encontraron una contención. Estoy hablando específicamente de estos niños menores de 15 a 16 años que se embarazan. Son niños, y hablo de niños, ay, dirán, "Ay, pero está porque dice niños y los masculinos no se embarazan". No, es que para embarazarse se requieren dos. Y la Y responsabilidad. la responsabilidad va a ser de dos. Entonces, acá no es solamente en la niña, estamos hablando de los niños. Se está cambiando 2 niños su vida. Por eso hablo de los niños. Aclaro para que no empiecen a hacer bullying. Acá es importante ver que estos niños no encontraron contención, su grupo no les dio una información clara. Esto hace que su grupo seguramente validó sus comportamientos de acercamientos físicos y pues lo hizo de una manera imprudente, porque no hubo conciencia. Y pues no podemos esperar conciencia en 2 niños de 12 años. Faltó cuidado y acompañamiento de padres, de docentes, de familia. Estamos fallando como sociedad. Perfecto. Y así es.
Y muchas veces los adultos pegamos los temas difíciles, ¿no? Porque pensamos que el tema es demasiado grande y nuestros niños siguen siendo unos niños muy pequeños. Pero lo que no decimos lo aprenden igual. Solo que lo aprenden afuera, afuera y sin filtros. Por eso es tan importante que el hogar sea un espacio donde se pueda hablar del cuerpo, del deseo, del respeto, del autocuidado, sin tabú ni culpa. Porque es que le preguntan al papá a la mamá y no solo se pone coloradito y no, cambiemos el tema. O cómo yo lo afronto, cómo le respondo, o comienzo con las evasivas. O como así, no hablé de eso, usted está muy pequeñito. Que no sé, y ya si lo está preguntando es porque Ay, hay algo de Pues el tema ya ya no, porque sí. Exacto. A veces es porque los amiguitos están hablando del tema y pues no quiere quedar como el que menos sabe. Exacto. Entonces, hay tres cosas muy sencillas que pueden marcar una diferencia enorme. Primero, escuchar sin interrumpir. A veces los adolescentes, los niños no buscan respuestas, solo quieren ser escuchados sin que los corrijan o los avergüencen. Eso es muy importante. Cuando tú avergüenzas al niño, él no va a volver a buscarte para decirte las cosas. Simplemente lo va a investigar aparte. Entonces, esa partecita hay que Y tenerlo. perdón, hay hago una intervención. ¿Cuándo avergonzamos a los hijos? Cuando le hacen a uno preguntas, pues que para ellos son íntimas, que les da vergüenza, pero sintieron confianza y luego uno le dice, sí, bueno, tío, venga, le cuento, ¡ja! ¿Cómo ven las del niño? Y se lo empiezan a contar al señor de la tía, al señor a todo el mundo. Entonces, Y al mismo, en el mismo momento, pues, usted está preguntando, usted ya tiene noviecita, usted no sé qué, y comienzan con esa burlita, ellos no van a volver a preguntar. Y van a preguntar a quién, esas respuestas las van a buscar. Validar las emociones, si se sienten confundidos o presionados, no minimicen. Enseñarles que sentir cualquier emoción es de humanos y que siempre se puede pedir ayuda. Porque es que nosotros buscamos siempre opacar, callar, eso no se siente, eso no es importante. Pues se enamoró por primera vez. No, pero eso le va a pasar, es la primera de muchas. No, hay que comenzar a identificar lo importante de cada uno. Las emociones son importantes todas. Educar desde el ejemplo. Los hijos aprenden más de lo que hacemos que lo que le decimos. Si te ven poner límites, cuidarte, hablar con respeto, eso es lo que van a reproducir, porque la educación emocional no empieza en el colegio, empieza en la casa. Y cuando hay acompañamiento, el grupo como tal ya no tiene tanto poder con ellos. Y un niño que se siente amado, informado y seguro de sí mismo no necesita arriesgarse para pertenecer a algún lugar. Y eso al final también es una forma de prevención, prevenir el dolor y las heridas que luego se convierten en vacíos emocionales cuando son adultos. Pues, mejor dicho. Y cuando hablamos precisamente de estos embarazos, no podemos quedarnos solos en la parte social o moral, ¿no? Detrás hay cuerpos y emociones en desarrollo, niños aún que están descubriéndose y de repente enfrentan una realidad que los sobrepasa. Adri, Gina, desde una mirada emocional, ¿qué pasa en un niño o en adolescente cuando se convierte en padre o madre tan temprano? es un golpe muy alto. En realidad, lo primero que sucede es una desconexión total entre lo que siente y lo que empiezan a vivir. Porque es un cuerpo, Se saltarán las etapas. claro, total, porque es que es un cambio total del cuerpo, del ritmo que lleva a salir de ser un infante sin responsabilidades. La responsabilidad más grande es cumplir con las tareas del colegio, a pasar a responsabilidades de adultos. Ni su cuerpo ni su mente están preparados para lo que viene, no tienen recursos emocionales para sostener eso. Un ejemplo, una niña de 11 o 12 años que se convierte en mamá, no solo enfrenta el embarazo, enfrenta los cambios hormonales, la transformación hormonal, biológica, psicológica, cómo su cuerpo se transforma, es pasar de ser una niña a ser una adulta que sin terminarse de formar completamente su cuerpo, va a tener que cuidar de otro niño. Imagínense esa responsabilidad tan grande. Ahí se genera un choque muy fuerte, donde por un lado tienes una responsabilidad que llegó sin pedir permiso, sin avisar, sin de la nada. Y por otro lado, ese duelo silencioso de haber perdido su infancia, porque ella va a tener su responsabilidad,
pero a ver cómo sus amiguitos y sus amiguitas siguen su vida tranquila, siguen siendo niños, disfrutando de las ventajas de su etapa. Entonces, imagínense ese duelo tan grande. Y yo quiero hacer un paréntesis ahí antes de escucharte, Adri, es que esto es el efecto nieve en la sociedad, el efecto bola de nieve, ¿no? Porque aquí no solo empieza a cambiar la vida de unos niños, sino también a seguirse un patrón que vemos tasas en el país de abandono por padres, de madres también que abandonan sus hijos, y eso se termina convirtiendo en una problemática de pequeño a macro, en el tema, digamos, del país frente a la primera infancia y adolescencia. Sí, claro, porque no hay un proyecto. Es que conformar una familia o tener un hijo debe hacer parte de un proyecto de vida, de algo que yo planeé. Si yo no lo planeo, llega de sorpresa y no vas a saber qué hacer y seguramente me va a bloquear muchas cosas de mis planes de vida. Eso es fundamental, ¿no? Saber que cuando nosotros no planeamos, además en etapas que no deben de cumplirse, además que estamos alterando todo un ciclo, pues imagínense todo lo que estamos haciendo y no lo estamos haciendo solo en ese hogar. Como dices, está impactando toda una comunidad. Y además que no es solo la ola de nieve conmigo, sino con sus compañeritas que dicen, si ella puede, yo lo puedo hacer. Entonces, sí es cierto que yo puedo y continúan y se ven casos, comienzan a verse en casos muy seguidos de la misma situación, ¿cierto? Bueno, ahora hablamos a nivel emocional. Lo que muchos de estos niños experimentan cuando pues quedan en embarazo, los dos, ¿no? Estamos hablando que siempre, generalmente, porque ya hay infracción de la norma cuando es un adulto con un niño. Entonces aquí estamos hablando que ellos están dentro del mismo rango de edad, ¿no? Entonces lo que muchos de estos niños experimentan es miedo, culpa y una sensación de soledad totalmente enorme, o sea, grandísima. Imagínese tener 11, 12, 13, 14, es más, hasta 16 años, y de un momento a otro sentir que tu vida ya no te pertenece, que ahora eres responsable de otro ser humano, que lo debes de cuidar, que no, si de adultos nosotros no sabemos qué hacer cuando el niño llora, imagínese un niño, la angustia que esto le puede generar. Entonces, psicológicamente eso genera confusión, ruptura de la identidad. Dejan de verse como hijos para comenzar a verse como padres, pero sin herramientas, sin estabilidad emocional y muchas veces en medio del señalamiento social, ¿no? Porque saben, mire tan chiquita ella, mire, no, pero es que las que las eres, Se sale todos los moralismos. exactamente. La doble moral a repetir. Exacto. No, y nos falta, dice, con tantos métodos. Exacto. Además, porque hay que aprender también cómo analizar eh, que si bien es saltarse un proceso, bueno, todo lo que ustedes ahorita hablaban de ese cambio tan brusco, pues no lo es todo perdido. No, No, Es decir, es asumir algo que no es fácil asumirlo, pero hay que hacerlo. pero que tiene salida y que no hay vuelta atrás. entonces, aquí continuamos y es saber que el cerebro en los niños y en los adolescentes aún está en proceso de formación, ¿cierto? Entonces, es muy importante porque esa planificación y ese control de impulsos, ellos no lo están manejando, por eso debemos de estar presentes como padres. Yo sé que es la etapa en la que los niños se quieren desconectar de sus padres y estar más con sus compañeros, con sus pares que son sus compañeritos, sus amigos, pero es muy importante estar siempre presentes. Por eso hablamos que ellos toman decisiones desde la emoción y no desde la conciencia, por eso son impulsivos, ¿sí? Y cuando a esto se le suma la culpa, el miedo, el rechazo y la falta de orientación, el impacto puede ser devastador. Vamos a encontrar depresión, ansiedad, baja autoestima e incluso llegan al punto de rechazar al bebé, es lo que tú decías. Hay muchas tasas de abandono porque no logran procesar lo que está ocurriendo. No, y hay algo que es durísimo también, es que detrás de todo esto, nuestra sociedad suele olvidar que detrás de una madre o un padre hay un niño que también necesita ser cuidado. Entonces, ya no sé cómo embarazó a su novia, usted ya está grande, actuó como grande,
usted verá qué va a hacer, o mamita, usted ya Suma. decidió ser mamá, haga lo que, y se les olvida, son dos bebés cuidando otro bebé. Entonces no podemos ni quitar responsabilidades, pero tampoco abandonarlos. No podemos dejar a tres niños solos. Pensar que esos cambios físicos, hormonales, emocionales, que vienen muchas veces, hacen parte de silencios, y esos silencios nadie los pregunta, nada más les preguntan, ¿cómo está el bebé? Miren qué pasa donde hay bebés en familias ya adultas, en personas que ya planearon un embarazo y todo el mundo llega, muchas mamás se quejan que dicen, es que entran y nadie me saluda a mí, saludan solo al bebé. Y eso genera una sensación como de sexo, un cambio hormonal, sintiéndose rarísima con su cuerpo, sintiéndose en una situación totalmente extraña a mi vida normal. Todo el mundo llega, ¿y cómo está el bebé? ¿Cómo va el ¿Y qué bebé? más bebé? Hola bebé. Y la mamá ahí como si fuera un árbol. Imagínense ese mismo sentimiento en una niña de 11, 12, 13 años que estaba acostumbrada a que todos llegaban y decían, tan linda la niña, cómo está creciendo la niña, cómo está de grande la niña. Y de un momento a otro se desapareció para el mundo. Es algo demasiado duro. A nuestros niños se les pide ser responsables, se les pide ser fuertes, se les pide ser valientes, pero ¿quién nos está acompañando emocionalmente para que forjen esto? Es que ellos están aprendiendo. Cuando la familia en estos casos reacciona de manera juzgante, con vergüenza, lo que ocurre es que la desconexión es aún más alta. O sea, los dejamos solos y cometieron el error. Y ahora los dejamos más solos y los juzgamos por lo que sucedió. Entonces, ¿qué va a hacer de estos chicos? Van a tomar decisiones mucho más equivocadas, porque no van a aprender, van a estar solo culpándose. Por eso cuando hablamos de prevención, no solamente hablamos de educación, de educación sexual, sino debemos hablar de contención emocional. Esa palabra grave es contención emocional, Tensión emocional. que es crear en los chicos, en nuestros niños, entornos donde ellos puedan aprender a hablar de sus emociones, como donde ellos puedan llorar, donde ellos puedan preguntar, donde puedan decir las cosas sin tener miedo a un castigo, porque eso es lo que nos separa a los adultos o a los padres de nuestros hijos. Ese temor a mi mamá o mi papá, ¿qué va a hacer? No, no me va a entender, me va a castigar. Quitemos ese miedo a castigo. Sí, Eso es. ese temor es el que no deja que ellos actúen delante de nosotros como actúan afuera, ¿no? Entonces van a hacer todo afuera y pero sí, en tu caso son Pues, dos personalidades totalmente diferentes. Hijo es incapaz. Hijos incapaces porque está a través del miedo, ¿no? Hay que tener claridad en ese término, ¿no? Una cosa es el respeto. Los padres generamos respeto, no miedo. El temor no debe estar dentro de los procesos como padres que realizamos con nuestros hijos. Bueno, porque si dejamos claro este caso, es que no basta con hablar de consecuencias, hay que hablar de procesos, de cómo un niño llega a este punto, de qué tanto vacío había antes en esos espacios que ellos vivían, qué tanto tiempo libre les quedaron a los dos niños. Y también, ¿qué hacemos después como familia, como sociedad y como sistema, ¿no? Con ellos. Entonces, acompañar no significa justificar, no estamos justificando los embarazos infantiles. Significa entender desde dónde vienen todas estas historias. Y cuando acompañamos con empatía, estamos rompiendo esos ciclos, ciclos de silencio, de vergüenza, de desinformación. Porque al final lo que más necesitan esos niños es eso, alguien que los mire sin señalarlos, que les diga no están solos y que les enseñen que todavía pueden reconstruir su historia. Qué conversación tan interesante, Adriana. Este caso no solo nos duele, también nos responsabiliza. Educar no es solo poner normas, es acompañar emociones y estar presentes. Y ojalá esto no se quede en un titular más, sino una oportunidad para cambiar algo en casa, ¿no? Seguimos con este tema que ha removido tanto porque detrás de esos embarazos infantiles hay dolor, hay miedo y hay mucha soledad. Niñas que cargan culpas que no les corresponden y familias que no saben cómo acompañar. Por eso los leemos insolentes. ¿Qué conversación pendiente sienten que deben empezar en casa? Voy a ingresar precisamente a nuestra plataforma de YouTube para ver
los comentarios de nuestros insolentes. Esos espacios son para ustedes, ¿no? Para que aprovechen acá por ahora. Los invito a que recordemos esas redes sociales, números telefónicos, para que la gente, si requiere de pronto ya una consulta y una asesoría más privada y profesional con ustedes, pues que lo hagan. Perfecto, pues nuestras redes son Adripina 10 en todas las plataformas, nos encuentran en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Entonces brindamos esos tips que se necesitan para vida saludable y trabajando siempre desde las emociones, que es lo más importante. Sí, además, si tienen alguna duda, alguna inquietud, si quieren comentarnos un caso específico, nos pueden, en todas nuestras redes está nuestro contacto telefónico o nos pueden escribir inbox y nosotros estamos siempre dispuestas, siempre ahí para contestar sus inquietudes. Realizamos acompañamiento de manera virtual, mediante videollamada atendemos y cuando son temas ya de grupos empresariales, pues nos desplazamos en las diferentes ciudades, realizamos eventos de manejo de emociones a empresas, a grupos, colegios, grupos de padres, porque miren, son temas que me dicen, "Ay, pero lo vemos en todas partes, pero algo está pasando. Tal vez el mensaje no está llegando tan claro como debería y todavía hay muchos vacíos. Entonces, la idea es que mediante una manera práctica, fácil de entender, dinámica, mediante el ejemplo, es una manera fácil de llevar el mensaje. Así es. Mire, aprovechamos para saludar a todas las personas que han comentado a través de nuestro canal de YouTube. Nancy Arango dice: hola, buenas tardes para todos los insolentes, Dios los bendiga. También nos dice: los estamos viendo, dice el jefe. Está con el director, que es Alberto Carvajal, y un saludo especial para usted, Nancy, y para todos allá. Juan Carlos González dice: buenas tardes para todos los insolentes y muchas bendiciones. Lo mismo Estela Díaz, quien además nos comparte un comentario muy interesante. Dice: lo triste es que salen de paseo, incluyendo el perrito, y están más pendientes del perrito que del niño. Estoy totalmente de acuerdo contigo y hace unos días lo hablábamos con Adri. No, ese va a ser el tema que vamos a tocar porque es muy amplio. En los nuevos miembros de la familia. Sí, Sí. y personalmente tengo mi perrito Hades y lo amo, pero no olvido que tengo mi hijo. Y a veces se nos olvida. Una manera de maltratar nuestras mascotas es humanizarlos. Entonces vemos perritos hermosos y gaticos hermosos con zapatos y no pueden ni caminar, con sacos que no los dejan mover y los estresan. Y eso se le calor, porque su pelaje y todo eso Estamos enseña. viendo mascotas estresadas. Hay un potencial gigante de psicólogos animales. La mía mantiene súper estresada, así, con arriba. Sí, pero sí estamos cometiendo errores, estamos dejando de socializar porque somos muy prácticos emocionalmente, ¿no? Entonces, es más fácil para nosotros socializar con animales porque ellos no se pueden quejar, ellos no nos pueden decir esto no me gusta, no nos van a cuestionar, en cambio por nuestros hijos, por nuestros papás, por nuestros amigos, sí, estamos dejando sola a nuestra familia humana por volvernos cuidadores solamente de nuestras mascotas, que está perfecto tratarlos bien y eso no tiene discusión, pero no olvidemos nuestra propia raza. Bueno, totalmente de acuerdo. Bueno, frente a esa pregunta que le hacíamos a nuestros insolentes, ¿no? Eh, ¿Qué conversación de pronto ustedes tienen que tienen pendiente en casa con sus hijos? Bueno, pues este tipo de temas tienden a ser muy dolorosos. Yo creo que es importante decirle a nuestros chicos en cualquier evento, especialmente en este tema de los embarazos, que no es su culpa, que fallamos. Podernos mirar a la cara y decirles que nosotros fallamos como familia, como padres, por no saber cómo hablarles. A veces quitarnos la máscara de los empoderados y los fuertes y los todopoderosos. Y los perfectos. Los perfectos nos ponen un nivel de confianza con ellos. Entonces, hacerlos sentir confiados hacia nosotros para que su vergüenza se quite y su miedo baje. Y de esta manera ellos puedan
sentir una sensación de sanar y poder hablar. Cuando tú hablas del problema, puedes sanar. Y mientras tanto, pues que la sociedad señale lo que quiera señalar, porque nosotros como padres debemos ocuparnos de cuidarnos. A veces nos preocupamos más de lo de afuera, entonces vamos a proteger a nuestros hijos de lo de afuera, pero no los estamos protegiendo dentro. Mm. Eso es lo más importante, es empecemos a La herramienta para defenderse afuera. a ellos hay que cuidarlos acá, tenerlos acá y educarlos, enseñarles, acompañarlos, cuidarlos, para que cuando ellos salgan al mundo exterior, al mundo real, como le digo yo, pues tengan herramientas. Entonces, en el ejemplo de una niña que se convierte en madre, que pierde su infancia, que pierde la oportunidad de descubrir quién es antes de empezar a cuidar de otro, es urgente hablar y acompañar, estar ahí con ella, protegerla de esos silencios profundos, preguntarle, educarle. Ah, bien, no lo hicimos en su momento, no sabíamos, porque también como padres fallamos mucho, pues por falta de conocimiento, tampoco es que somos pues el dedo juzgando. Nadie quiere que sus hijos estén mal, pero a veces en nuestro afán de cuidarlos, cometemos errores. Entonces, ya cometimos un error, miremos qué vamos a hacer para ayudar. Y que esto sea un motivo o una oportunidad para crecer en familia y sacar el proyecto juntos. Ese proyecto que es ese nuevo integrante. Es que como el cuento, ¿no? Adri, no es solo entender que se falló, o sea, que hay un error, sino aprender de él y Aprender. a mirar cómo se soluciona. Total. Exacto. Entonces, yo invito a todos los padres primero que aprendan a hablar de sexualidad. La sexualidad se debe fomentar y se debe hablar en casa, de acuerdo a la edad que tengan los niños, ¿sí? No se debe mirar como algo malo, como que algo que no se puede tocar, sino que por todo el contrario, no le pongan sobrenombre a las partes íntimas, o sea, no saben el riesgo que están llevando a sus hijos. Las cosas se nombran por su nombre, como es, ¿cierto? Hay que comenzar a aprender nosotros para saber cómo les vamos a enseñar a ellos, ¿cierto? Hablarles del cuerpo sin tabú, sin miedo. Es muy importante dentro de todos estos procesos porque necesitamos que definitivamente los niños aprendan, sepan qué pasa, comenzar a tener límites dentro de las personas que están a nuestro alrededor, incluidos todas las personas mayores y las de nuestra misma edad, ¿sí? Es importante comenzar a, a manejar, ¿sí? Porque pues ya es hora que cambiemos nuestro chip y comencemos a tener amor propio. Bueno, mire, vuelvo y digo, ¿no? Reitero, qué conversación tan necesaria, Regina. Más allá de los titulares, eso nos deja, repito, una reflexión profunda. Educar en amor propio también es prevenir. Si enseñamos a los niños a cuidarse, a respetarse y a hablar sin miedo, les damos herramientas para la vida. A todos los insolentes que nos escuchan, los invitamos a pensar, ¿estamos criando desde el miedo o desde el amor, ¿no? Qué gran pregunta. Y espero que nos contesten ahí en los comentarios. Los leemos en redes porque sus voces también hacen parte de este diálogo que busca construir. Me imagino que ustedes después van a tener esa tarea de contestar cada uno de los mensajes que están dando, no solo en las redes insolentes, sino también en sus redes sociales. Claro que sí. Hoy nos vamos con el corazón lleno de reflexiones. Esperamos haber sembrado en ustedes también estas reflexiones, estas ideas, estas preguntas y que este caso nos sirva a todos para mirar con empatía. Que dejemos de señalar, recordemos eso que suena muy trillado, pero es real. Mientras tú señalas con este dedo, hay 4 dedos que te señalan a ti. Deja de mirar qué está pasando con el hijo o la hija del vecino. Miremos qué está pasando con nuestros hijos. Miren que siempre hay por ahí unos chistecitos que dicen que mi mamá se preocupa por los amigos que tengo, que pronto me influencien, y a veces la mala influencia soy yo. Entonces, miremos qué pasa con nuestros niños y cómo se comportan fuera. Y bueno, queremos que recuerden siempre, educar en amor propio es cuidar y acompañar también es prevenir. El bienestar emocional empieza en casa con pequeñas acciones todos los días. Bueno, gracias a Regina nuevamente. Ustedes, como siempre, trayendo estos temas que lo pueden a uno hablar y a reflexionar. Impresionante. Gracias por estas conversaciones tan necesarias. Y a ustedes, insolentes, gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos en las redes sociales como @Adri-Gina10
y arroba el insolente guión bajo en todas las redes sociales. Porque con Adri y Gina el bienestar emocional está en las mejores manos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Definitivamente me dejan aquí muy reflexivo. Yo me imagino que ustedes también hay en casa insolentes, pero hay que hablarles de lo que está pasando en la ciudad de Ibagué y arrancamos de una vez con contarles, pues ojo porque denuncian ante la fiscalía a responsables de vandalismo en la ciudad, pues luego de que los daños ocasionados a los paraderos ubicados